correspondiente al ejercicio de 2011, porque nos gustaría que, además de rendir cuenta del mismo, como ha hecho ahora, pues nos aclarase algunos aspectos relativos al citado informe. Ya ha pasado por esta comisión el síndico mayor, que nos ha explicado algunos aspectos del informe. Hemos debatido y hemos votado las propuestas de resolución referentes al mismo. Y la verdad es que lo ideal habría sido que usted compareciera antes de que hubiésemos debatido las propuestas de resolución, pero no ha sido posible. El calendario parlamentario, que depende de la mayoría existente en estas Corts, pues lo ha impedido y ha producido pues esta paradoja. De hecho, incluso hemos estado hablando esta mañana del déficit de 2012 y ahora hacemos un viaje hacia atrás y nos vamos a hablar del ejercicio de 2011. No obstante, yo creo que valía la pena mantener esta solicitud de comparecencia porque nos parecía necesario que ofreciese algunas respuestas en relación con algunos apartados del informe. Mire, a lo largo de 2011 la situación económico-financiera de la Generalitat experimentó un tremendo deterioro. Una buena muestra del mismo es la cifra del resultado económico-patrimonial, que fue negativo. Fue negativo en más de 6.600 millones de euros y ello provocó que los fondos propios pasasen también en valores negativos desde 1.900 a 8.500 millones de euros. Y el fondo de maniobra, que muestra las tensiones de liquidez, como usted sabe muy bien, a las que está sujeta la Administración autonómica, también fue negativo. Fue negativo en más de 15.500 millones de euros, una cifra que, por ejemplo, es superior a todo el presupuesto consolidado de la Generalitat para el ejercicio de 2013. Y este fondo de maniobra todavía arrojaría un saldo más negativo si se hubieran incorporado a la cuenta general, como indica la sindicatura, todavía algunas obligaciones de pago que aún no habían sido reconocidas a finales del ejercicio de 2011, como la propia sindicatura señala. En cuanto al volumen total de deudas con todos los acreedores, tanto a corto y a largo plazo, vale la pena destacar que se han acrecentado entre 2009 y 2011, en 3 años, a un ritmo medio de 5.000 millones de euros al año, es decir, 15.000 millones en un trienio. Esos 5.000 millones de euros al año, que creció el volumen total de deudas a corto y largo, representan una cifra muy superior al déficit de financiación que, como usted mismo ha comentado, padece la Comunidad Valenciana y que se situó en cada uno de estos ejercicios alrededor de los 1.000 o 1.100 millones de euros. Podemos preguntarnos cuáles son las razones por las que la situación económico-financiera de la Generalitat se deterioró tanto en solo un ejercicio. Yo creo que hay dos motivos fundamentales. El primero se refiere al agravamiento de la situación que está derivado de la propia gestión presupuestaria del ejercicio 2011, cuyo principal exponente es el déficit registrado a finales de año, que escaló por encima de los 5.000 millones de euros, es decir, se situó en el 5% del Producto Interior Bruto regional, cuando el objetivo era del 1,3%. O sea que se produjo una desviación de más de 3.700 millones de euros que convirtió a nuestra comunidad, en aquel año, en 2011, en la segunda autonomía con más déficit, muy por encima, bastante por encima, de la media del conjunto de comunidades de régimen común. Pero hay un segundo motivo que explica por qué se deteriora tanto la situación económico-patrimonial de la Administración autonómica en el ejercicio de 2011. Ya sé que es algo de lo que a usted no le gusta hablar, pero es que es en el ejercicio de 2011 cuando se produce el gravísimo deterioro generado por la repentina aparición, vamos a llamarla así, de gastos que no se habían contabilizado en ejercicios anteriores. De modo que ni estaban computados ni se tuvieron en cuenta al calcular el déficit inicial del ejercicio de 2011 ni las deudas asociadas a ellos. Si esos gastos no se hubieran ido ocultando año tras año, si se hubiesen imputado gradualmente en 2009, en 2010, en 2011, la situación económico-financiera de la Generalitat no se habría deteriorado tanto en 2011. Sería igual de grave, no sería mejor, pero no se habría deteriorado tanto, no se habría agravado tanto en un solo ejercicio. Pero no fue así. Alguien decidió mantener esos gastos ocultos, las deudas consiguientes también, de manera que fuera posible ofrecer a la opinión pública unos supuestos resultados de unos supuestos planes de austeridad, mientras que lo único que ocurría es que esos gastos y esas facturas y esas deudas aparecían al margen o se quedaban al margen de la contabilidad presupuestaria y de la contabilidad financiera, en contra de lo que es preceptivo hacer según establece el Plan General de Contabilidad Pública. Todavía no he conseguido, señor conseller, que alguien me diga quién o quiénes son los responsables de semejante desatino. Si los funcionarios,
si los responsables políticos, quién o quiénes son los responsables de que centenares de millones de euros, no estamos hablando de unos pocos millones de euros que transitoriamente hayan quedado aparcados de la contabilidad, hablamos de miles de millones de euros si sumamos todas las facturas que afloraron a finales de 2011 y principios de 2012. Estamos hablando de una cifra muy relevante. Digo yo que alguien será el responsable, o alguienes, es decir, unas cuantas personas serán responsables de esta situación. No me cabe duda que semejantes volúmenes de gasto no pueden mantenerse de forma sistemática al margen de la contabilidad sin que mediara alguna decisión al respecto por parte de quién o de quiénes tenían capacidad para adoptarla. Así que le pido una vez más que me señale, que me indique quién o quiénes son los responsables. Y no estamos hablando ni de un tema menor ni de una cuestión formal. Mire, en la parte del informe que hace referencia al cumplimiento de la legalidad, se habla de la existencia de gastos efectuados sin consignación presupuestaria en el ejercicio de 2011. Y se dice textualmente, abro comillas, que ello implica que se han realizado al margen de la normativa de aplicación, que exige la existencia de consignación presupuestaria como requisito previo. Cierro comillas. Hemos podido comprobar que una parte de los gastos no registrados, ni en la contabilidad presupuestaria ni en la contabilidad financiera, reúnen estas características a las que se refiere el informe de la sindicatura. Así que la cuestión no puede saldarse con una mera rectificación. Hace falta determinar y exigir las responsabilidades que correspondan. Mire, aprovechando su presencia aquí, a mí me gustaría saber si existe ya una cifra final, si se puede hablar ya de una cifra final de gastos que en su día no fueron contabilizados ni en la contabilidad presupuestaria ni en la contabilidad financiera. Yo en diferentes preguntas que dirigí por escrito a su predecesor he recibido cifras diferentes, una casa con la que aparece en la cuenta general, otras no. Incluso a finales de noviembre del año pasado, el señor Vela me daba unas cifras de déficit por escrito, correspondientes a los 3 últimos ejercicios. Para 2010 me daba un 3,57, para 2011 me daba un 4,93. Bueno, pues hace unas semanas, como usted sabe, el señor Montoro presenta las cifras de déficit de 2012 y coloca efectos comparativos en una tabla, la de 2010 y la de 2011. Y resulta que en 2010 de 3,57 nada nos vamos a 4,78 y en 2011 de 4,93 nada nos vamos a 5. Podemos ya hacer un balance, está ya está cerrado el cómputo de esas facturas pendientes de registro en la contabilidad. Podemos ya saber cuál es el saldo global de gastos que afloraron a lo largo de los últimos meses de 2011 y los primeros meses de 2012. Y no me queda mucho más tiempo, pero sí quería preguntarle respecto a las cuestiones que tienen que ver con el sector público empresarial y particularmente con algunas empresas que están en su ámbito de gestión. No hablaré de empresas correspondientes a otras consellerías. Mire, con carácter general y haciendo un trazado a largo plazo, a mí me llama mucho la atención que entre el año 95 y el año 2011, muy a largo plazo, las empresas y organismos dependientes de la Generalitat hayan multiplicado por 30 su deuda a largo plazo, por 10 las deudas a corto plazo, que las transferencias para mantenerlas vivas se hayan multiplicado casi por 6 y que, a pesar de eso, sus pérdidas se multiplicaran por 5. Es decir, estamos hablando de que en el marco del sector público empresarial hay, evidentemente, el origen de una parte relevante de la deuda que asumimos los valencianos y las valencianas y que además ahora, como usted ha señalado, se han trasladado a la Administración autonómica. Deudas que se decía que se iban a absorber, que se iban a liquidar gracias a los ingresos y a la rentabilidad generada por la buena gestión de las empresas que habían contraído esas deudas. Bueno, ahora nos encontramos con que no, ahora nos encontramos con que esas deudas van a la Administración, las asume la Administración y serán saldadas con los impuestos y los ingresos que aportemos a las arcas públicas los valencianos y las valencianas. Por tanto, también creo que es necesario dar algunas explicaciones sobre por qué ocurre esto. Porque cuando se están llevando a cabo expedientes de regulación de empleo, como usted sabe muy bien, está bajo su responsabilidad, afectan lamentablemente a muchas personas. Yo creo que es bueno recordar que los gastos de personal en el ejercicio de 2011, al que se refiere el informe de la sindicatura, representaron poco más del 10% del total de gasto. Y, sin embargo, se habla mucho de ese 10% y poco del origen de la situación de las pérdidas de esas empresas y del otro 90% que constituye el gasto que aparece en sus cuentas generales. De momento, nada más. Gracias.
Muchas gracias, señor López. Señor Blanco, cuando quiera. Sí, bona vesprada, senyor conseller. Abans que res vull començar disculpant-me perquè per motius